Vamos a hablar acerca de las hojas de cálculo. Vamos a poder observar lo que es las hojas de cálculo, para qué son, cómo funcionan y para qué sirven. Las hojas de cálculo pues son hojas o es un documento que permite manipular tanto números y alfanuméricos que nosotros podemos utilizarlos. Estos pues en una cuadrícula, las cuales se llaman celdas y que tienen orientación tanto de izquierda a derecha como de arriba hacia abajo. Vamos a conocer que el paquete de Google incorpora una hoja de cálculo gratuita en su paquetería en la web. Entre las principales características de una hoja de cálculo, podemos decir que tenemos que los datos pueden ser utilizados de manera automática y pues automáticamente pues puede hacer cálculos numéricos. Está compuesta en su matriz de una variedad, un gran número de celdas, y estas celdas, las celdas que van desde arriba hacia abajo, a estas se les llaman filas, y a las celdas que van desde la izquierda hacia la derecha, a estas se les llaman columna, y reciben un nombre y una letra. Tanto en la parte de arriba son identificados por una letra y en la parte izquierda son identificados también por lo que sería un número. Y pues ahí se pueden insertar datos numéricos para que nosotros hacer uso de ellos. Tenemos que la hoja de cálculo nos sirve para actividades relacionadas con la gestión empresarial, tanto para la contabilidad, cálculos aritméticos, modelos dinámicos, creación de tablas, bases de datos y creación de gráficas y reportes. Vamos a buscar hoja de cálculo de Google y vamos a donde dice crea y edita hojas de cálculo online de forma gratuita. Vamos a ir donde dice ir a hoja de cálculo de Google. En la parte de abajo nos aparece el registro de los archivos que recientemente hemos abierto, pero también podemos crear y utilizar algunas plantillas que ya están creadas. Debo de hacer un clic aquí donde dice en blanco. Tenemos la interfaz, podemos ver la interfaz. Podemos decir que nos encontramos en la pantalla principal, pero vamos a ver cómo podemos identificar esta pestaña. Bueno, tenemos esta pestaña, veremos que aquí en la parte de arriba dice hoja de cálculo sin título, significa que aquí no tiene el nombre este archivo. Vamos a asignarle el nombre, digamos, introducción, periodo 3, y automáticamente el nombre quedaría asignado. Además de eso, podemos identificar, bueno, esta parte de arriba se llama la barra de título, ¿verdad? Tenemos aquí, esta es la barra, esta barra la podemos conocer como la barra de menú. Esta barra la tenemos entre la barra de formato y la barra estándar. Aquí a esta le vamos a decir que esta es las referencias de la celda, o también podríamos cambiarle el nombre a esta celda, podríamos asignarle un nombre a esta celda. Cuando me ubico de esta manera, esta se llama celda activa,
ese es el nombre que recibe. En la parte, toda la parte donde están el compuesto de celdas, a esa se le llama área de trabajo. Todo esto se le llama área de trabajo. En la hoja número 1 podemos ver de que este archivo tiene múltiples hojas. Puedo agregar más y de esta manera me podría ir a otras hojas que este mismo libro tenga, ¿ya? Las hojas de cálculo se componen con el nombre libro y las hojas pues se refieren a hojas. También puedo hacer referencia, aquí este se llama asistente de funciones, también esta es la barra de fórmulas. Tenemos este botón de acá que es de la suma. Estamos hablando que las filas son identificadas con números, así como podemos ver, tenemos el 1, tenemos el 10, todas estas se llaman filas y las columnas están compuestas por letras que desde la A hasta la Z. Para poder identificar las filas, esta la vamos a dejar como celda, esta le vamos a decir que es una fila, esta es otra fila y esta es otra fila. Ahora, estas son columnas. Columna y columna. Podemos identificar que tengo una celda, columna, columna, fila, fila, fila. De esta manera podemos observar que cómo se trabaja en las celdas. Bueno, primero debemos identificar que la celda, mediante este punto podemos hacer referencia que desde aquí puedo realizar lo que sería un rango. Ahora, cuando la vista se pone de esta manera, el puntero cambia a verse de manera de una cruz, puedo copiar los valores que hay dentro de ella, sea para la izquierda o derecha o arriba o hacia abajo. Vamos a hacer la prueba de la columna, pero tomando la columna haciendo referencia a una fila. Podemos notarlo. Y ahora vamos a utilizar esta fila haciendo referencia a columnas. Podemos ver de que automáticamente está desplazando o tomando el formato que esa celda antes tenía. Ahora, ¿cómo podemos ingresar datos en estos cuadritos llamados celda? Bueno, la primera opción es si seleccionamos la celda y hacemos clic en la parte de arriba y podemos digitar tanto palabras como escribir números. Ahora, yo puedo también hacer doble clic y como podemos ver está palpitando el puntero y allí yo puedo escribir. Para aceptar y introducir ese texto dentro de esa columna y fila, recordemos porque está manejado entre columnas y filas llamado celda. Entonces, para aceptar los valores de esta celda debemos presionar Enter. Además, podemos redimensionar lo que serían las columnas. Me ubico en medio de dos columnas y podemos ver de que el puntero se puede, presionándolo con el ratón, podemos aumentarlo y podemos reducirlo. Ahora, de esta misma manera puedo hacerlo con las filas, puedo hacerlo más grande
y lo puedo hacer más pequeño. Algo adicional que podemos notar, entre las celdas hay algo que podemos identificar, a la cual le podemos llamar o asignar el nombre de rango. El rango es aquel que toma varias celdas y se unen con un mismo fin. Podemos observar aquí donde dice el nombre o en las referencias también que dice que tenemos seleccionado desde la columna A1. A1 significa que está en la celda A1 hasta la columna E y fila 7. Podemos observar. Ahora, me ubico hasta acá. Ubicándome en esta parte, yo puedo realizar lo mismo sin tener valores y siempre se va a tener la referencia de las filas y las columnas. Ahora, para donde sea que yo me esté ubicando, esto siempre va a ser aceptado. Siempre me va a identificar en qué columna estoy. Ahora, cuando yo introduzco números, si yo me ubico en la parte de abajo del 123 y agrego un 2, si yo selecciono, por ejemplo, estas dos columnas, pues esas dos filas que realmente representan dos celdas, podemos observar que automáticamente aquí hay una opción que dice suma. Aún así puedo sacar lo que sería esos valores, le puedo cambiar qué función van a tener. Podemos hacer muchas acciones similar como las hacíamos en documentos normales, porque podemos escribir de igual forma, tenemos los formatos y todo lo demás. Podemos seguir cambiando formato. Vamos a hacer el ejemplo acá con esta y vamos a hacer con las columnas. Vamos a cambiar el color y voy a asignarle también un relleno. Vamos a asignarle por acá un relleno color amarillo. Asimismo, vamos a poder identificar qué más tenemos. ¿Qué vamos a poder hacer? Agregar una columna, perdón, agregar un libro, otro libro, y puedo cambiarle los nombres a este libro. Clic derecho, cambiar nombre, enero, repito el proceso, febrero, y repito el mismo proceso asignándole marzo. Presiono Enter y de esta manera es como se está aplicando. Y así yo me puedo cambiar. Ahora, voy a introducir aquí suma para hacer valer o para sacar pasos y procedimientos. Siempre debemos de utilizar el símbolo de igual y le puedo decir que 123 más 2 es igual, y presiono Enter, va a ser igual a 125. También puedo decirle, este es suma numérica. Vamos a hacerlo ahora igual a ¿qué? La letra D y el número 7. D7 más D8, y así yo puedo obtener el resultado. Ahora bien, de esta manera puedo sacar datos
Y de esta manera yo puedo decir que tengo una manera para sacar los resultados mediante fórmulas. Las fórmulas son esta que está acá, como lo podemos observar, pero también podemos ver que esta es una fórmula. Ahora bien, también como hay fórmulas existen las funciones. Las funciones, pues esas podemos decir que exactamente las funciones pueden ir identificadas por una palabra reservada, por supuesto, por el programa. Y vamos a ver, vamos a sacar resultado de esto y presiono Enter. Ahora, podemos ver en esta parte que el resultado es así. La función siempre va a tener una parte. Va a tener una parte y esa es pues que tiene una palabra realmente reservada, ¿verdad? Ahora, aquí donde dice 175, observemos que está en la D11. Puedo cambiarle el nombre y ponerle resultado, aunque realmente esta palabra ya no se recomendaría volverla a utilizar. Entonces hay que ir haciendo ciertas identificaciones. Volviendo al punto anterior, ¿cómo puedo ir de una hoja a otra? Me voy aquí a donde están todas las hojas y me puedo cambiar de hoja. Puedo hacer que un rango de celdas sea elegida. Hago clic en esta celda y con el ratón puedo desplazarme para que ésta sea seleccionada. También esto lo puedo repetir, me ubico en esta otra celda, presiono la tecla mayúscula del teclado y con las flechas de izquierda, derecha, arriba y abajo puedo seleccionarla. Podemos ver de que sí funciona. Ahora, ¿será que podemos hacer celdas no continuas? O sea, un rango de celdas no continuas. Vamos a decirle columna 1 y vamos a decirle esta columna 2. Necesito, voy a escribir sí, 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 no, sí, y vamos a ver, esto es por puras pruebas nada más, realmente no es necesario hacerlo, pero lo estoy haciendo para que ustedes puedan observar que esto sí funciona. Y así pues vamos a conocer. Presiono la tecla de control sin soltarla, o sea, la mantengo presionada. Presiono la tecla de control sin soltarla, la mantengo presionada y me desplazo todo lo que necesito. Selecciono todas las que necesito. Y podemos ver de que deja el espacio de aquellas que yo no deseo. Ahora bien, puedo elegir estas dos y claro, no debo de volver a hacer clic con el ratón para que me tome las dos. Si solo hago un clic en sí, tengo que volver a hacer clic para seleccionar la palabra en la columna 2. De lo contrario, yo tendría que hacer clic con el ratón, siempre manteniendo el botón de control y desplazándome para poder seleccionar las dos. De esta manera podemos elegir lo que serían las celdas no continuas o discontinuas. También yo puedo seleccionar varias columnas, o sea, cuando selecciono la letra, se seleccionan las columnas por completo, desde arriba, desde el primer número hasta el último. Lo mismo sucede cuando elijo desde las filas y se seleccionan todas las columnas hasta la última. Ahora bien, yo puedo repetir el mismo proceso con la tecla de control.
y podemos ver de que hay un cruce de celdas y filas y columnas. Ahora bien, esto que estamos haciendo se le llama selección múltiple. Ahora, podemos hablar también de que tenemos una forma para seleccionar todas las celdas. Para eso debemos de presionar la tecla de control y el asterisco. Nos vamos aquí y se selecciona todo. Es así como podemos nosotros seleccionar. También podemos configurar, copiar formato y realizar otras serie de configuraciones o propiedades que se asignan a cada uno de las hojas o de las celdas que vamos a utilizar. Algo importante que debemos de recordar es de que podemos irnos a archivo y podemos realizar una descarga de este. Vemos que está en Microsoft Excel, y la otra que podemos utilizar formato de Open Document. Igual de esta misma manera podríamos nosotros volver a subir este documento, archivo, carga. Ahora, podemos ver de que sí es el mismo archivo, pero podemos ver, esta segunda pestaña está haciendo referencia a que este es un archivo o un libro de Excel, y pues realmente podemos ver de que contiene siempre los mismos datos. Incluso podemos modificarlos y no habría ningún problema adicional. Podemos mantener los dos archivos, pero realmente si usted hace un trabajo, ¿ya?, en una hoja de cálculo, en su computadora, en Microsoft Excel o en LibreOffice Calc, usted puede subirlo, pero mi sugerencia sería si al momento de que se sube y usted tiene otra versión anterior, usted asigne el nombre de versión 2 para que pueda identificar que este es otro archivo, y así pues no confunda los archivos. O línea de entrada, aquí yo puedo asignar tanto números como letras, y esto va a aparecer en la celda activa que tengo activada en ese momento. Para que esto se valide o se lleve a cabo o se inserte, debemos de presionar Enter. Cada vez que yo necesito ingresar un dato en cada rectángulo de esto, yo necesito presionar Enter. Si no lo hago, los datos no van a aparecer. Ahora, hay algo que sí puede suceder, como por ejemplo, de repente podemos notar, déjeme ver, voy a aumentar un poco más el tamaño para que podamos verlo mejor. A ver, aquí voy a agregar 100, aquí voy a agregar 200, aquí voy a agregar 300. Ahora bien, voy a ubicarme en uno de ellos, y ¿qué sucedería si no he hecho Enter y lo que hago es hacer clic en la parte de afuera? Sí se va. ¿Pero por qué se va? Bueno, porque hasta este punto yo no estoy haciendo lo que sería una función o una fórmula. Entonces, ahora bien, si yo hago lo siguiente, observe bien qué pasó. Mire, como yo no hago un Enter, esto es lo que sucede. Entonces, de esta manera usted podría identificar qué es lo que está sucediendo con estas celdas que nosotros no las estamos validando. ¿Cómo las podemos validar? Pues ya dije cómo. O sea, presionamos un Enter y ahí está. Eso es lo que sale.
Ahora, también nos queda una parte y a esta parte le vamos a asignar el nombre, un nombre específico, como lo es esta de aquí. A esta se llama el asistente de funciones. ¿Y por qué creen? Bueno, él me permite encontrar la fórmula de la que quiero hacer referencia. Entonces, es posible que yo necesite hacer una suma y él va a hacer eso. Me ubico aquí en el 300, le activo la edición y vamos a ver, no me da. Ahora bien, ¿qué sucede? Vamos a decirle insertar función y observe, tengo la posibilidad de implementar todas estas funciones que tengo. Ahora bien, necesito una suma, me voy a suma y se queda de esta manera. ¿Por qué? Porque está esperando los datos que yo le voy asignando. Ahora bien, selecciono y ahora podemos hacer referencia a 1 es la columna 1. El 100 está en la fila 1. Entonces, por eso es de que podemos decir que A1 es donde está el 100. Cuando hablamos de 2 puntos, estamos hablando que vamos a hacer un rango. Estamos hablando de rangos. Ahora, el rango me dice que voy a llegar hasta la A y 3. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumar 100 más 200 más 300, que en total serían 600. Presionamos Enter y ese es el valor que va a obtener. Ahora, ¿cómo puedo seleccionar todas las celdas? Bueno, puedo seleccionar todas las celdas ubicándome acá. Así selecciono todas las celdas. Ahora, vamos a identificar las columnas. Columna, 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 celda, fila, fila y fila. Ahora bien, híjole, pero ¿qué pasó? ¿Qué con? Ah, no. Observe nomás. Donde está la palabra columna, eso significa que las columnas van desde la izquierda hasta la derecha y que están representadas por letras. Podemos observar en la parte de arriba que están representadas por letras. Y las filas están representadas por números. Observemos el 2, 3 y 4. Pero ahora bien, las filas son las que van de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Ahora, la celda es esta, ¿verdad? La celda es esta, pues, y su principal objetivo es formar una matriz. Vemos que la matriz se compone de muchas celdas. Ahora bien, algo que yo necesito también como descartar, como he dicho, aclarar. De esta manera yo puedo hacer un rango de celda. Pero ¿eso cómo lo hizo? Sencillo, eso lo pude hacer con el ratón y sin soltar el botón, yo me desplazo hasta donde quiero ir. Ese es un rango de celdas. Ahora bien, ¿qué podemos notar? Observa aquí en la parte de arriba, donde decía que eran las referencias de la celda activa, dice B2, 2 puntos, E8. Ahora, ¿qué significa eso? Son las celdas que hasta este momento tengo seleccionadas. Sea que estas celdas tengan información o no. O sea, tengan datos o no tengan datos, estén vacías o no. Ahora bien, ¿será que puedo seleccionar ciertos datos únicamente? Como por ejemplo, quiero seleccionar el 100 y el 300. Observe, ¿por qué no se puede?
Bueno, déjeme decirle que esto se puede, es posible. Para eso tenemos que utilizar una herramienta. Tenemos por acá, siempre el teclado. ¿Por qué? Presionando la tecla de control, me ubico y presiono la otra. De esta manera yo puedo seleccionar dos celdas o dos columnas, por ejemplo la B y la D, pero también yo puedo seleccionar lo que serían filas. Necesito la 5 y necesito la 8. Ahora bien, solté el control y observe bien. Ahora, si quiero repetir ese mismo proceso, se selecciona únicamente la columna entera, pero no ambas. O sea, esto se llama múltiple selección, sea de filas, columnas o celdas. Cuando presiono el control, sí funciona. Cuando lo suelto, observe, ya deja de funcionar. Ahora bien, cuando hago clic dentro de una celda y queda el puntero de esta manera que queda palpitando, ese puntero me está diciendo que ahí poseo lo que es una celda activa. Y por lo cual que está activa, yo puedo introducir datos sobre él. Ahora bien, cuando voy y yo necesito, por ejemplo, en este caso, necesito la celda y necesito que esto se repita tantas veces como sea posible o sea necesario de acuerdo a lo que estaría planteando. Supongamos que aquí vamos a tener columna 1. En la columna 1 vamos a tener los números 1, 2, 3, 4. Lo vamos a dejar hasta ahí. Yo quiero continuar con el 5, pero imagínate si yo estoy haciendo esto, escribiéndolo por teclado, o sea, presionando cada tecla. ¿Y será que existe una posibilidad para que nosotros podamos hacer esto de otra manera mucho más fácil? Pues sí, realmente sí existe. ¿Cómo? Selecciono la celda C2, perdón, y selecciono hasta la 4. Desde la 4 en adelante me ubico aquí donde usted puede observar que el puntero es cambiado y me puedo desplazar hasta la parte de abajo y observe bien, llegamos hasta el número 10. Ahora, hay algo que debemos de percatarnos. Observen esta parte de abajo. Hay una función, o sea, que aparece ahí y que yo puedo reutilizarla. Miren, me da múltiples funciones donde me saca promedio, mínimo, máximo, cantidad. Ahora, dijimos que íbamos a llegar hasta la 20, pero la 20 lo vamos a dejar hasta ahí. La 20 es esta aula. Ahora, ¿será que esto sucede lo mismo con las letras? Repitamos el proceso y observemos. Ahora, ¿qué sucedió? ¿El patrón se repite? Sí, el patrón se repite, pero se repite el patrón que yo he seleccionado. ¿Verdad? Números y letras. Con los números también yo lo puedo hacer hacia la derecha, pero ¿y por qué solo hay números? El número 1 aparece porque solo tomé la referencia del número 1. Ahora, diferente es que exista, vamos a bajar la resolución al tamaño normal, 1, 2, 3, seleccionemos las tres celdas que están dentro de tres filas y tres columnas a la misma vez y trato de arrastrar el formato que a estas tienen y vamos a ver qué sucede. Entonces, funciona únicamente con números. ¿Por qué?
Las letras es para identificar o membretar o asignarle el nombre o una identificación de algo. Mientras que los números, pues los números son operarios, más las letras no se pueden operar. Entonces, de eso hablamos que era, esto era un rango, esto era una celda o la celda activa y esta era, digamos, la celda que permite ingresar datos. Además de eso, nos podemos hacer lo siguiente, como por ejemplo, yo puedo cambiar el tamaño de esta columna, porque esta columna está muy grande. Observe, me ubico en medio de dos columnas. Cuando eso sucede, se habilita o hay un espacio celeste entre las celdas, entre las columnas, perdón, entre las columnas, y esto me permite aumentar o me permite reducir. Eso mismo lo puedo repetir con las filas. Ah, bien. Entonces, eso está bien. Ahora, vamos con la siguiente parte. Yo puedo, los libros, les puedo clic derecho, cambiar nombre. Puedo decir abril, mayo y junio. Creo otra adicional. Me equivoqué, vale, me equivoqué. Solo necesitaba 3. Ah, bueno, tengo la opción de seleccionarla y le digo eliminar. También la puedo duplicar. ¿Y qué va a hacer con lo siguiente? Bueno, la duplico y observe, dice copia de diciembre. Ahora bien, selecciono y también la puedo copiar en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo que ya exista. ¿Por qué? Porque pueden ser de que los datos que están en esta hoja los necesite y sean de importancia en otro libro. Recordemos que ahora ya no son documentos, ahora se llaman libros. Y lo que está en la parte de abajo se llaman las hojas. Ahora bien, vamos a ver un poquito más. Puedo navegar entre pestañas, ¿verdad? Entre cada hoja y así pues puedo irme de una a otra. Eso, o me despliego aquí donde están todas las hojas y pues así me puedo ir hasta la que realmente estuviese necesitando. ¿Cómo puedo hacer para seleccionar una fila y otras que no? ¿Verdad? O mejor dicho, ¿será que yo puedo en este momento seleccionar el 200, luego el 600 y luego el 2? Observe, la suma se sigue manteniendo. Ahora bien, ¿qué sucedería si estos datos, le doy clic derecho, y le doy copiar? ¿Dónde lo voy a copiar? Supongamos que lo voy a copiar aquí. Le voy a decir pegar. ¿Qué sucedió? Repitamos ahora con otro. 100, 300 y 1. Y derecho, copiar. Hagámoslo aquí abajo. Y derecho, pegar. Me está eligiendo el dato donde estoy seleccionando, digamos,
donde estoy seleccionando. Ahora, es un dato importante. Es un dato importante. ¿Por qué motivo? Bueno, el motivo es de que no puedo seleccionar datos completos. Aquí puedo seleccionar todo este rango. Lo copio y digamos que lo quiero después del 3. Aquí sí sucede. ¿Por qué? Porque las columnas no están separadas. Ahora, me preguntará, ¿y será que podemos seleccionar las celdas y filas y la columna 2? Bueno, hagámoslo. Clic derecho. Vamos a ver aquí, clic derecho. ¿Qué pasó? No se puede. Pero si yo selecciono estos datos que tengo aquí y los datos que tengo acá, y ahora le doy clic derecho, copiar, observe que aquí sí se puede. ¿Y será que estos datos me los puedo llevar? Y no pasaría lo mismo que en la anterior, de que los datos no se podían llevar. Bueno, observemos. Acá. Clic derecho, pegar. ¿Por qué sucedió? En esta ocasión seleccionamos un grupo o un rango de celdas y las celdas no están discontinuas. Entonces se va el rango completo y lo pega donde nosotros le hemos indicado. Bien, ahora bien, cuando he hecho mi archivo, ya tengo lo que sería mi libro, yo puedo descargarlo. Supongamos de que esto lo estamos haciendo en la computadora de nuestra casa. Y específicamente no tenemos, digamos, internet, pero sí tenemos LibreOffice Calc o Microsoft Excel, y pues prácticamente que es lo mismo. Archivo, usted lo va a encontrar allá así, Excel, digamos que usted lo hizo en Excel, lo voy a descargar simulando de que esto lo estoy trayendo desde mi casa, que lo hice en la computadora, que no tiene acceso a internet, pero tengo una memoria y pues por medio de una memoria lo traigo aquí en la institución. Me puedo encontrar, para ingresar puedo utilizar dos maneras. Ahora bien, ya estando aquí, le puedo decir lo siguiente: abrir, y aquí le voy a dar la opción de cargar o subir. Y aquí voy a elegir el archivo donde se encuentra este archivo, introducción junio, y le doy a abrir. De esta manera yo puedo subir mi archivo y estaría tal y cual como lo dejé en nuestra casa o en la computadora que lo habíamos hecho al principio. Entonces, de esa manera sería como lo estaríamos trabajando. Ahora bien, después de eso, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, vamos a hacer, voy a seleccionar, voy a elegir la fila número 7 y le voy a cambiar color. Le voy a cambiar el color y le voy a poner un color azul. Mientras que a la E la voy a seleccionar y le voy a cambiar también el color. Le voy a poner un color amarillo. De estos dos me tendría que salir una combinación, y aquí donde sería el punto de intersección voy a cambiarlo a color amarillo para que usted pueda notar. Las columnas son las que van de esta manera y las filas son las que van de esta manera. Entonces, ¿cuál sería el punto de intersección? Nuestra celda. Lo amarillo, ¿qué sería?
Si lo miramos el amarillo desde arriba hacia abajo, estamos hablando que son columnas. Son filas, perdón, son filas. Pero si miramos el azul que va de esta manera, miraríamos que fueran columnas. Pero ahora bien, ¿dónde está el siguiente punto? Esta es una columna, estas dos son una columna. Ahora sí, podemos notar que tenemos dos columnas y la fila que está aquí, aunque vaya de izquierda a derecha, pero puedo decir de que va hacia abajo, aunque no lo estemos viendo, aunque la amarilla sea la que vaya hacia abajo. Nosotros mediante aquí, mediante una hoja o un libro, podemos introducir texto de prueba. Para moverme, yo me puedo mover por todo el área de trabajo por medio de las flechas que tiene el teclado. Incluso también puedo seleccionar información, presiono la tecla de Shift y me desplazo hacia abajo, hacia arriba o hacia donde yo quiero seleccionar cualquier tipo de información que ahí se encuentre. Por ejemplo, aquí para editar este texto, para poderlo editar tengo las siguientes opciones. Una de ellas es presionar Enter una vez y se aparece ahí texto de prueba 1 y le doy Enter para que este sea asignado. Pero también puedo presionar la tecla F2 que está en el teclado, y la tecla F2, ¿qué es lo que va a permitir? Permite la edición de esa misma celda. Entonces, también la hoja de cálculo pues permite distintos tipos de datos que podemos introducir, tanto son valores constantes, es decir, tanto introducir directamente en una celda, que puede ser números, una fecha o un texto. Asimismo, podemos introducir lo que serían fórmulas. Hay una secuencia, digamos, formada por consonantes y referencia entre otras celdas. ¿Cómo así? Podemos decirle que vamos hasta la parte de arriba para poder observar. Salgo de la edición. Aquí donde dice 300. Estábamos hablando que esta es una fórmula, solo que esta fórmula está compuesta, también contiene una función. ¿Por qué? Porque la función es aquella que tiene una palabra y mencionamos que es una palabra reservada por este programa. Entonces, si usted quiere ponerle, por ejemplo, oso y presiona Enter, va a ser nula. ¿Por qué? Porque la palabra oso no es una función y las funciones ya son específicas. También cuando nosotros hacemos una fórmula, nosotros podemos decirle que siempre y nunca, pero nunca se nos olvide el símbolo igual, porque si no, eso va a ser de gusto, o sea, no va a funcionar lo que vamos a implementar. Le vamos a decir de dos maneras, que sume 200 más 600. Primero, 200 más, ¿verdad? 600. ¿Por qué le pongo el símbolo más? Porque no tengo otra manera como sumarlo. Y presiono Enter y obtengo el resultado. Segunda opción, presiono igual, presiono Shift 0 y ahora lo voy a hacer por medio de fórmula, utilizando A2. ¿Por qué? Porque en A2, en esa celda, es en donde se encuentran los 200. Más
4, porque es donde se encuentran los 600. Ahora, de esta manera, esta fórmula es implementada. Y obtenemos el mismo resultado, solo que de dos maneras. También hay que saber identificar en qué momento vamos a utilizar uno u otro. Cualquiera pues se puede utilizar, lo importante es saber aplicarlo. Ahora, cuando hablamos de $50, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió que la celda no quedó completamente cubierta? Bueno, desaparece el contenido porque la celda es muy pequeña y ubicándome aquí en la parte de arriba puedo aumentar el tamaño a modo de que el contenido de esa celda pueda quedar justamente con el texto. Ahora bien, el símbolo, tenemos el 5, pero ¿5 qué? ¿Qué representa el número 5 en ese espacio? 50 cajas de chocolate Meller 5. Bueno, dejemos y pongámosle que ese es un formato y le vamos a asignar la moneda, el formato moneda, y elijamos preferentemente moneda. ¿Por qué? Porque la moneda no va a redondear. Esto, si hay centavos, pues los va a tomar en cuenta. Y ahí está. 50 cajas de chocolate Meller de 150 ml a $5. Los tipos de datos alfanuméricos. Aquí podemos aceptar todos los tipos de datos. Todos los tipos de datos. ¿Qué sería lo que primero debemos de hacer o qué referencia es la que va a tomar primero? Veamos, volvamos a la parte de abajo, vamos a reducir esto, volver a la vista anterior. Vamos a este espacio aquí. Hagamos una suma. 2 más 3 por 5. ¿Cuál sería el resultado? Presionamos Enter y observe. 17. Vamos a aumentar el tamaño para poderlo ver. Vamos a ver la cámara por acá. Tenemos 2 más 3 por 5. Tenemos 17. ¿Y por qué sucede eso? Ahora, la respuesta es la siguiente. Pudimos ver de que lo que se nos estaba mostrando era correcto. 17. Ahora, hay que saber cuál es la preferencia de los operadores aritméticos. Ahora bien, porque debemos de separar qué estamos realizando. Ahora, todo esto se está multiplicando. Bueno, en el caso del 2 y el 5, perdón, el 2 y el 3 se están sumando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Vamos a realizar primero la operación 2 más 5. ¿Cuánto es? Son 5. Ahora, 5 por 5 son 25. Presionemos Enter y miremos el resultado. No era lo mismo eso como esto. Voy a ponerlos por aquí para que usted los pueda observar. Voy a elegir estos dos como sin formato y aquí voy a poner la fórmula. Voy a decir texto entonces sin formato, ahí está. Y ahora voy a realizar el que tenía anteriormente. Tenía 2 más 5 por 5.
Estrés. Ahí está. Podemos ver de que parecen lo mismo, pero el resultado es muy diferente. Y cuán importancia tiene la separación e identificación de lo que estamos haciendo. En ese caso, que nosotros estamos haciendo una separación, ¿verdad? Dándole prioridad a lo que está dentro de los paréntesis. Eso es parte de las matemáticas, así que eso tuvimos que haberlo visto en matemáticas. Vamos a reducir la vista y hemos llegado hasta el final de esta jornada.